Bueno, primero felicitar a los organizadores de este evento. Les está quedando muy bien. Por supuesto al rector y al decano y a la jefa Hilda. Como siempre, les está quedando bien lo que se proponen. Hoy traemos un tema de filosofía jurídica y desde este escenario queremos proponer un nuevo concepto, un neologismo filosófico, político y jurídico. Es decir, un nuevo concepto que no existe en la filosofía del derecho, ni en el derecho, ni en la política. Y lo queremos hacer desde aquí de la Universidad Popular del Cesar. Es de la igualdad a la igualdad. La igualdad es el nuevo concepto que vamos a proponer. Y por lo complejo del argumento lo voy a leer. El debate en torno a la igualdad ha sido uno de los pilares de la filosofía política de la teoría constitucional y el derecho desde sus orígenes. Tradicionalmente este principio se ha concebido como la obligación por parte del Estado de dar un trato idéntico ante la ley o como criterio distributivo para garantizar justicia social. Sin embargo, las sociedades contemporáneas caracterizadas por persistentes desigualdades estructurales y dinámicas de exclusión han evidenciado que estas concepciones resultan insuficientes. De allí surge la necesidad de replantear el lenguaje y los marcos conceptuales con los que se aborda la justicia. En este contexto, el concepto de igualdad se propone como una categoría emergente, nueva, que busca superar los límites de la igualdad clásica y abrir un horizonte en la evaluación dinámica de los sistemas jurídicos y sociales. ¿Me ayudan con José para que presente si quieren la primera? Ahí está. Bien. A diferencia de la igualdad, va a sonar un poquito a veces, digamos, extraño. La igualdad, entendida como un resultado normativo en su dimensión formal o material, aquí se propone definir la igualdad como la capacidad institucional y social de generar, sostener y ampliar relaciones de paridad en el tiempo. Surge esta propuesta justamente frente a problemáticas como la que presentaban los compañeritos, las compañeras de la Universidad Sergio Arboleda. El concepto de que la ley supone quien la hace, transforma la realidad. El tránsito lingüístico del sufijo dad, José, la siguiente, al sufijo ilidad, no es meramente estético, pues mientras el primero denota condiciones estáticas, el segundo evoca potencialidad y dinamismo. Con ello, la igualdad enfatiza procesos y competencias sociales que permiten materializar los ideales igualitarios en contextos concretos. Este planteamiento se inscribe en la tradición filosófica que ha reflexionado sobre la justicia en clave dinámica, es decir, en la medida que cambian las circunstancias, el medio debe adaptarse. Desde la idea kantiana de la dignidad como límite y fundamento del trato entre personas, hasta la concepción raulsiana de que las instituciones deben organizar desigualdades en beneficio de los menos favorecidos, puede observarse que la igualdad siempre ha tenido componente relacional que va más allá de la mera uniformidad normativa. Esto en palabras de Kant. De manera similar, Habermas subraya que la validez de las normas depende de que todos los afectados participen en las mismas condiciones sin ningún tipo de distinción, lo cual conecta directamente con la noción de igualdad como capacidad comunicativa de los sistemas jurídicos. Por su parte, Dworkin sostiene que los derechos deben funcionar como resguardos frente a las mayorías coyunturales, lo cual también refuerza la idea de que la justicia requiere instituciones con capacidad de transformar principios en prácticas efectivas. Además de lo anterior, en tiempos recientes han aparecido posturas que apoyan esta propuesta, la de la transición de igualdad a igualdad, ya que lo que se ha venido haciendo es ir poniéndoles apellidos, como vemos allí en la diapositiva, a el concepto de igualdad. Cass, por ejemplo, distingue entre la igualdad distributiva y la igualdad relacional, destacando que esta última enfatiza el estatus de los individuos como pares en una comunidad política. Chan complementa esta opinión al analizar la dimensión intergeneracional de la justicia, mostrando que la igualdad debe proyectarse hacia vínculos de reconocimiento entre generaciones.
Por otro lado, Hellinger insiste en que las demandas de justicia no se limitan a la distribución de recursos, sino a la eliminación de estructuras de dominación persistentes. Churchill asocia la restauración de la igualdad con procesos de reparación y reconocimiento histórico, mientras que en el ámbito latinoamericano, Restrepo y Calvo han sustentado que la dignidad y el reconocimiento recíproco ya operan como principios estructurales en la jurisprudencia y en la filosofía del derecho. En Colombia, la Corte Constitucional ha desarrollado una línea robusta sobre la igualdad formal y material, introduciendo medidas de acción afirmativa y enfoques diferenciales para corregir desventajas históricas. No obstante, tales avances siguen centrados en postulados, más en postulados que en resultados, sin evaluar plenamente la capacidad institucional de sostenerlos en el tiempo. En toda la historia de Colombia nunca se ha evaluado la eficacia de una norma jurídica, mucho menos la decisión jurídica de un fallo. Aquí radica la pertinencia de la igualdad, ofrecer un criterio adicional que no solo mida la proclamación o corrección de desigualdades, sino la capacidad de las instituciones democráticas para mantener vínculos de respeto y reconocimiento mutuo a largo plazo. En suma, la igualdad se concibe como un concepto complementario a la igualdad, esta última como principio normativo y aquella, o sea, la que proponemos hoy, como una cualidad procesual y capacitante. Con ello, se quiere aportar una herramienta conceptual innovadora para repensar la justicia contemporánea desde un enfoque que combina la tradición filosófica, los avances jurisprudenciales y las exigencias sociales actuales. La reflexión sobre la igualdad ha sido históricamente amplia y polisémica, pero pocas veces se ha cuestionado el lenguaje mismo que lo sostiene. La propuesta del nuevo concepto de igualdad, a partir, decíamos, del sufijo ilidad, busca señalar una diferencia sustantiva. En español, el sufijo dad, de igualdad, ¿sí?, del latín statis, indica un estado o condición estática, por ejemplo, libertad, igualdad, seguridad. Por esto, la igualdad describe un estado alcanzado, ya sea un resultado normativo, que es lo que normalmente vemos, o una condición formal. En contraste, el sufijo ilidad que estamos proponiendo señala una cualidad o capacidad, por ejemplo, movilidad, sensibilidad, accesibilidad. La igualdad, por otra parte, apunta a la cualidad dinámica, una capacidad institucional y social de producir y sostener y ampliar relaciones más conformes en cuanto a la naturaleza, la forma, la calidad o la cantidad. Mayor proporcionalidad entre las partes que forman el todo sugiere no solamente ser igual, sino proporcionar la capacidad para generar igualdad en las relaciones sociales y jurídicas. Esta capacidad implica procesos abiertos de deliberación, reconocimiento y ajustes estructurales que trascienden la mera proclamación legal, la mera norma. Este desplazamiento morfológico tiene profundas implicaciones filosóficas, jurídicas y políticas que voy a intentar desarrollar someramente. En la teoría política, hablando de la igualdad jurídica y contemporánea, el debate sobre la igualdad ha evolucionado con enfoques centrados, sobre todo en lo que nos enseñan en la universidad, en la igualdad formal, hacia perspectivas que exploran la igualdad material, relacional y sustantiva. Los desarrollos recientes muestran que el concepto de igualdad se encuentra en un proceso de redefinición, especialmente entre las tensiones entre libertad, justicia y reconocimiento de la diferencia. Esta evolución abre la puerta a nociones emergentes como la que estamos proponiendo. ¿Sí? Veamos algunas de las posiciones que apuntan a esto, o sea, a cómo surge la propuesta. La igualdad formal, una de las igualdades que se definen. Hay que anotar que esa diapositiva lo que intenta con este nuevo concepto es que se le deje de colocar tantos retazos a la bandera de la igualdad, porque a la igualdad se le va guindando cuanto apellido aparece, pero realmente la realidad no cambia. Entonces hablamos de la igualdad formal, entendida como la obligación de dar el mismo trato ante la ley. Ha sido la noción dominante desde el constitucionalismo liberal.
Sin embargo, la desigualdad estructural revela sus límites. La igualdad material desarrollada en América Latina por la jurisprudencia constitucional exige medidas que garanticen condiciones reales de participación y de acceso. La Corte Constitucional Colombiana, por ejemplo, en la sentencia C-371 del 2000, indicó que la igualdad material impone al Estado la obligación de adoptar medidas positivas en favor de grupos históricamente discriminados. Un concepto importante que viene a ser materia de debate en la contemporaneidad es el de la igualdad relacional, que subraya la importancia de eliminar las relaciones de dominación y de subordinación. Según Hellinger, la igualdad no se reduce a la distribución de bienes, sino a relaciones libres de jerarquías persistentes. En esta línea, Chan destaca que las categorías sociales y generacionales deben analizarse desde la óptica de la justicia intergeneracional, pues entendida en clave prospectiva, la igualdad funciona como un lazo de reconocimiento entre personas, porque el concepto, la realidad misma va cambiando. Los conceptos de la justicia deben ir cambiando también. Por otro lado, desde hace tiempo se viene vinculando la igualdad con la dignidad humana y el reconocimiento recíproco. Por ejemplo, Restrepo cree que la dignidad, más que un concepto abstracto, funciona como un eje práctico de interpretación constitucional en Colombia, obligando a reconocer la diversidad cultural y étnica. A su vez, Muchoki propone que las reparaciones históricas deben entenderse como mecanismo para restaurar la igualdad relacional, lo cual conecta con la noción de igualdad que estamos proponiendo como capacidad de reconstrucción social permanente. Es importante resaltar que autores clásicos de la filosofía del derecho han anticipado esta necesidad de ver la igualdad no solo como un estado, sino como una condición relacional. Así, por ejemplo, Aristóteles decía que la justicia exige igual trato para los iguales y un trato diferenciado acorde con la magnitud de la diferencia para los desiguales. Lo tomó la Corte cuando hace el test de igualdad. B. Kant expresa que ningún ser humano puede ser tratado como simple medio para fines ajenos, sino reconocido como un fin en sí mismo. Y Rawls opina que las asimetrías en ingresos y oportunidades deben disponerse de forma que mejoren la situación de todos, especialmente la de quienes están en peor posición. Y finalmente Dworkin, he tratado después de traer a los filósofos contemporáneos más importantes del derecho. Dworkin cree que el principio de igualdad obliga al Estado a dar a todas las personas el mismo trato respetuoso y la misma consideración. Como se puede observar, lo anterior muestra que la igualdad siempre ha mantenido un componente relacional y capacitante, aunque en el discurso jurídico predominara la idea de uniformidad legal. Esto además es que el recurso que más usa el Estado, es el recurso que más usa el Estado para mantener el status quo, hacerle creer a la sociedad que la justicia es igual para todos. Y eso es una falacia impresionante. Entonces, postulamos la emergencia de la igualdad. En este contexto, la propuesta de la igualdad encuentra justificación. A diferencia de la igualdad como estado o resultado, la igualdad, insistimos, resalta la capacidad de producir y sostener relaciones pares. La igualdad, a propósito de esto, señala Cass, el mérito de tratar de convertir la igualdad formal en igualdad relacional. En fin, el concepto de igualdad propuesto se fundamenta entonces en tres proposiciones que vamos a decir. Primero, una proposición ontológica. La igualdad describe la cualidad inherente de los sujetos de reconocerse en dignidad más allá de diferencias materiales. Ahorita les decía que se torna un poco compleja la discusión o el argumento porque los dos términos se parecen, ¿sí? Pudimos haberle puesto otro, pero que quisimos, además de que el concepto o el neologismo de igualdad no sea un concepto diferente o contrario, sino complementario. ¿Sí? El fundamento jurídico de la igualdad expresa la capacidad institucional, estatal y social de producir más igualdad mediante normas, garantías y procedimientos efectivos. Es decir, la norma, como se dice normalmente, es muy bonita, la Constitución es muy bonita en la letra,
pero en la realidad los cambios sociales no se observan. Y una razón política: la igualdad señala el horizonte procesual de las democracias. La justicia no como un estado alcanzado, sino como una tarea constante de reconstrucción del vínculo social. La democracia es un constructo que está en constante movimiento y en constante adaptación. Con ello insistimos, la igualdad no sustituye a la igualdad, sino que la complementa. Mientras que la primera enfatiza el resultado normativo, la segunda resalta la cualidad procesual y relacional de la justicia, como lo hemos venido sosteniendo. Esta distinción ofrece un nuevo marco conceptual para evaluar incluso las políticas públicas, la jurisprudencia y las teorías de la justicia en contextos marcados por desigualdades persistentes, proponiendo un lenguaje más preciso para prescribir el núcleo temático de la justicia contemporánea. Lo que estamos proponiendo no es un mero cambio semántico, lo que estamos proponiendo es un cambio estructural, pero para cambiar estructuralmente hay que empezar a señalar las cosas, como decía García Márquez en 100 años de soledad, a darle nombres, ¿sí? Implicaciones jurídicas de la igualdad. Con la propuesta del concepto de igualdad no se quiere proponer un giro lingüístico meramente semántico, sino que en la misma tenga implicaciones en la interpretación constitucional y filosófica del derecho. Su valor radica en desplazar el debate de la igualdad como estado final hacia la capacidad institucional y social de generar relaciones de dignidad en contextos concretos. Este tránsito tiene una relevancia especial en Colombia, donde la Corte Constitucional ha desarrollado una jurisprudencia robusta sobre la igualdad formal y material, aunque enfrenta desafíos frente a desigualdades estructurales. Nosotros vemos como abogados cómo la justicia falla, pero la eficacia de esos fallos no se ve. La realidad social no cambia, insisto, en cualquier ámbito. Recordemos que en el artículo 13 de la Constitución se estableció que todas las personas son iguales ante la ley y deben gozar de los mismos derechos, libertades y oportunidades. No obstante, la Corte Constitucional ha precisado que este mandato no implica uniformidad, sino la obligación de reconocer las diferencias y atender situaciones de vulnerabilidad. En ese sentido, cito otra sentencia que es la 3432 del 92, donde se introduce el concepto, la idea de la igualdad real y efectiva, otro apellido que le dieron a la igualdad, ¿sí? Señalando que la realidad social exige un trato diferenciado cuando las condiciones fácticas lo demandan. Más adelante, en la sentencia T030 del 2017, se consolidó el test de igualdad que decía ahorita, que incluye 3 dimensiones: formal, material y prohibición de discriminación. Este marco ha permitido que el tribunal ordene acciones afirmativas a favor de comunidades étnicas, de mujeres, de personas con discapacidad o de población LGBTIQ+. Como resultado, se exige al Estado producir un estado de cosas más equitativo, pero no se evalúa la capacidad institucional de sostener la relación igualitaria a largo plazo. En Colombia no se hacen evaluaciones de eficacia de las normas jurídicas que se implementan para enfrentar los problemas públicos o sociales. Nunca se ha visto que, por ejemplo, se evalúe la eficacia del Código Penal o del aumento de las penas frente al fenómeno de la violencia interna. En ese sentido, la igualdad propone un giro: evaluar no solo si el Estado declara o corrige desigualdades, sino si es capaz de garantizar de manera continua relaciones de respeto, de reconocimiento y de paridad. Bajo este marco, medidas como la consulta previa, la participación ciudadana vinculante o el control de políticas de seguridad podrían evaluarse no solo como función de resultados distributivos, sino de su capacidad de mantener a todos los sujetos como coautores del orden jurídico, como expresaba Habermas. ¿Sí? La semántica, digamos, de este nuevo prefijo que transforma igualdad en igualdad, trata de integrar en nuestra propuesta 2 instituciones. Primero, que la justicia exige condiciones materiales mínimas. Siempre han sido simbólicas. Y 2, que al mismo tiempo se establezcan interacciones libres de dominación. Por eso, igualdad nombra la potencia del orden jurídico para producir interacciones de pares plenas, no solo distribuciones finales, en líneas con el énfasis contemporáneo de la igualdad
como cualidad de las relaciones y no solo como un patrón distributivo. En este punto es menester recordar que en un tema muy importante, cuando abordamos la discusión sobre la igualdad, es el tema de los derechos humanos como objetivo primario de esta. En ese sentido, debemos recordar que desde la filosofía del derecho, Ferrajoli sitúa los derechos fundamentales como límites y vínculos del poder, construyendo un plano común de posibilidad del constitucionalismo material que protege a los más vulnerables. Entonces, si la igualdad clásica expresa el resultado de ese estatus, igualdad, por otro lado, designa la capacidad institucional de hacerlo efectivo, procedimientos, garantías y diseños que aseguren reconocimiento, acceso y remedios. Esta lectura conversa con desarrollo reciente sobre dignidad y nuevos sujetos en el ordenamiento colombiano. Sobre este tema es imprescindible citar también a Alexis, quien estructura estos derechos, hablando de los derechos humanos, como mandato de optimización. Explica por qué la igualdad no funciona como regla cerrada, sino como un principio que se realiza gradualmente. Busca que los estados optimicen esta gradualidad. Desde esta óptica, igualdad capta la cualidad dinámica de los sistemas jurídicos para optimizar el ideal igualitario en contextos concretos, o sea, proporcionalidad, acciones afirmativas, ajustes razonables, evitando la falsa dicotomía entre igualdad formal y material. O sea, no se debe escoger entre una y la otra cuando lo ideal es que funcionen de manera holística. Más que un Estado, es una competencia institucional por balanzar razones y remover desventajas sin sacrificar el núcleo de los derechos. Así entonces, este giro relacional se refuerza con la ética del discurso de Habermas, para quien una disposición normativa es válida únicamente cuando obtiene el acuerdo de todos los sujetos a quienes regula. Voy a pasar por efectos del tiempo. Bien, voy a referirme a destacar tres dimensiones que tiene el concepto de igualdad como aportes propios a la filosofía jurídica. Primero, la igualdad propone un criterio de evaluación institucional. No basta proclamar igualdad, formar o implementar acciones afirmativas. El Estado debe ser evaluado en función de su capacidad sostenida para garantizar relaciones no dominadas. Horizonte dinámico. La igualdad reconoce que la justicia nunca está cerrada, sino que requiere procesos permanentes de deliberación, ajuste y reparación. Y el tercer argumento que sustenta esta idea nueva del neologismo es que debe haber una integración de derechos, de deberes y de obligaciones. Normalmente nosotros conocemos nuestros derechos y es un ejercicio que hago siempre en mis clases. Conocemos derechos, pero casi nadie sabe que en la Constitución Política de Colombia hay deberes constitucionales. ¿Sí? Entonces, al anclar la igualdad en la dignidad, la libertad y el reconocimiento, se supera la fragmentación entre derechos civiles, políticos, sociales y culturales. Voy a saltar a la conclusión. Para sustentar esta nueva propuesta. La propuesta de igualdad representa un aporte innovador, lo decimos desde la Universidad Popular, y científicamente relevante para la filosofía del derecho y la teoría constitucional. No se limita a reformular la igualdad clásica, sino que introduce un giro conceptual y metodológico que permite repensar la justicia como capacidad dinámica, procesual y relacional, no como un estado final. Como decía el magistrado al inicio, ¿y qué pasó con mi máquina de coser? ¿Sí? Mientras la igualdad se ha concebido históricamente como un estado alcanzado o un resultado normativo, la igualdad desplaza la atención hacia la potencia institucional y social de sostener relaciones de paridad, decíamos hace rato, en el tiempo. De paridad quiere decir que se vayan dando las relaciones de acuerdo a como el momento lo exija, ¿sí? Evitando reduccionismo distributivo o meramente formales, que es lo que normalmente decía yo hace rato, hace el Estado para mantener el status quo. La introducción de la igualdad aporta tres elementos de originalidad científica.
Primero, decíamos, un criterio operativo que obliga a examinar la capacidad de las instituciones para generar igualdad sostenible. Insisto, ¿de qué sirve estar dando fallos como de los de la Corte Constitucional si no se hace un estudio, si no se cuenta con la estructura para sostener esas decisiones en el tiempo? Segundo, un horizonte dinámico que entiende la justicia como una tarea permanente de reconstrucción social, de liberación y reparación. Y tercero, un marco de medición verificable a través del propuesto índice de igualdad institucional que transforma una noción abstracta en herramienta auditable y resistente a la contestación política. Esto hace mención a una parte de la ponencia donde nosotros sugerimos cómo se debe implementar la igualdad en el Estado para que sea medible y cuantificable, o sea, para que sea posible una evaluación de eficacia. El tránsito lingüístico de edad a habilidad no es una mera cuestión estética, sino un movimiento teórico con profundas consecuencias prácticas. Propone un nuevo criterio evaluativo para medir la solidez democrática, la legitimidad normativa y la eficacia de los derechos fundamentales. Esta categoría abre un horizonte de análisis que conecta autores clásicos como Aristóteles, Kant, Rawls, Dworkin y contemporáneos como Habermas, Alexis, Ferrajoli, Hellinger, ofreciendo un puente entre tradiciones filosóficas y exigencias actuales de justicia. En suma, se propone un neologismo necesario que no solamente enriquece el lenguaje jurídico y filosófico, sino que abre un campo fecundo para la investigación aplicada, la jurisprudencia constitucional y el diseño de políticas públicas. La igualdad puede elegirse como un estándar normativo, filosófico y técnico que ayudaría a evaluar si una comunidad política no solamente proclama principios de igualdad, sino que posee la capacidad real de vivirlos, sostenerlos y perfeccionarlos en el tiempo. Esa es mi palabra. Gracias.